Vayamos a Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9. En Génesis 9:1, Génesis 9:1, leemos lo siguiente. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Es lo que muchos han llamado la gran comisión en el Antiguo Testamento. Fructificar, multiplicarse y entonces ir por toda la tierra a llenarla. Ahora, ¿qué es lo que empiezan a hacer los hombres? Se empiezan a multiplicar y siguen multiplicándose y siguen multiplicándose. Pero lo que encontramos en Génesis capítulo 11 es de nuevo la maldad de los hombres y su rebeldía contra ese mandato de Dios. Vean lo que dice Génesis 11, versículos 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces Dios le había dado ese mandamiento a los hombres, la gran comisión: multiplicarse y llenar la tierra. Y lo que vemos en Génesis 11 es que los hombres, a pesar de que se han multiplicado, ellos no desean hacer lo que Dios les dijo. Y lo que desean es quedarse todos juntitos en un lugar. Ellos no desean llenar la tierra, ellos desean quedarse allí y hacerse un nombre para ellos mismos. ¿Con qué fin quería Dios que ellos llenaran la tierra? Para que el nombre de Dios fuera proclamado por todo el mundo. Pero ellos querían más bien quedarse en un solo lugar y, en vez de proclamar el nombre de Dios, hacerse un nombre para ellos mismos. Y vean lo que hacen: empiezan a construir una torre. ¿Para qué? Vean lo que dice en versículo 4. Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Quién nos iba a esparcir? Dios. Ellos dicen: no queremos ser esparcidos, pero construyamos entonces una torre por si nos esparcen. Eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros no queremos obedecer a Dios. Vemos aquí la maldad de los hombres y su rebeldía contra Dios. Y Dios entonces ve lo que está haciendo el pueblo y Él dice: nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Qué han pensado hacer? Rebelarse contra mí. Así de malos son los hombres. Ahora pues entonces Dios bajó y confundió su lengua. Ya ninguno se podía entender. Y entonces ahora sí, ¿qué hizo Dios? Ahora sí se esparcieron, porque ya ninguno se podía entender. Algo similar, y cuando nosotros leemos Hechos capítulo 8, ustedes recuerdan cómo Dios les da la gran comisión en Mateo 28 y les dice: vayan por las naciones, hagan discípulos, prediquen el evangelio en todas las naciones, váyanse, ¿verdad? Para mi gloria. ¿Y qué hacen los creyentes al principio? Se quedan todos en Jerusalén. Pedro predica el evangelio, eran 120 discípulos. Pedro predica el evangelio, son 3,000. Después salva 2,000 más, son 5,000 personas, y todos quedititos, tranquilitos en Jerusalén, cuando Dios les había dicho: vayan por las naciones. ¿Qué hizo Dios? Se están rebelando contra mí, me están desobedeciendo. ¿Qué trajo Dios?
mató a Esteban y trajo la persecución, y ahora sí, entonces todos los cristianos, ¡pum!, por todas las naciones predicando el evangelio. Lo mismo hizo aquí. Ustedes me están desobedeciendo, voy a confundir sus lenguas, entonces voy a hacer que ustedes cumplan el mandamiento que yo les di. Y todos se esparcieron. Pero lo que debemos ver es como Noé, Dios destruyó a todo ser viviente, a todos los hombres excepto a Noé y a su familia. Noé se baja del arca, los hombres empiezan a multiplicarse, ¿y qué es lo único que permanece? El pecado del hombre. El pecado sigue creciendo y creciendo y se sigue transmitiendo de hombre a otro hombre. ¿Por qué? Porque el pecado es parte de nosotros. Y aquí vemos la rebeldía del hombre. Y entonces, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace Dios? Bueno, el siguiente paso en el descubrimiento de esa gracia, de ese pacto de gracia revelado, o de esa promesa, lo hallamos en el tiempo de Abraham. Este hombre era descendiente de Sem, su padre fue Taré, y él fue quien encontró la misericordia de Dios. Ahora, Abraham no era diferente a todo el resto de los hombres. Abraham no era un hombre piadoso, no era un hombre recto, era un idólatra como todos los demás. Josué 24:2 dice que Abraham y Taré su padre servían a dioses extraños. Abraham era un idólatra como el resto de los cananeos. Su esposa era una mujer llamada Sarai, que en Génesis 11:30 se nos va a decir que era estéril. Pero a pesar de que Abraham era igual que todos los demás hombres en su tiempo, Dios decidió derramar su gracia sobre él y continuar en él, en Abraham, revelando ese pacto de gracia, o continuar en él la promesa de ese pacto de gracia. Leamos entonces Génesis 12, versículos del 1 al 9. Génesis 12, 1 al 9. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Aquí entonces tenemos la primera transacción de Dios con Abraham, con este patriarca de Israel. Estando él en la casa de su padre, el Señor lo llama, le ordena salir de la casa de su padre, ir a una tierra que él le mostraría. Y Dios le promete a Abraham hacerlo una nación grande, bendecirlo y hacerle un instrumento de bendición para las naciones. Y la seguridad del cumplimiento de estas promesas la tenemos en Abraham, en esa palabra del Señor, haré de ti. Recuerden, Dios es un Dios que nunca miente. Cuando Él dice algo, Él lo hace. Cuando Dios le dice a Abraham, haré de ti, era una promesa de realidad, era una realidad para Abraham. Dios estaba haciendo un juramento ahí. No solo le hizo Dios a Abraham una nación muy grande, no solo lo bendijo con bienes materiales y espirituales, sino que le hizo, como vamos a ver más adelante, un instrumento para bendecir a las naciones.
lo que debemos entender es esto, todas las promesas que Dios le hizo a Abraham se cumplieron. Todas. Y lo que acabamos de leer nos muestra a nosotros que Abraham hizo exactamente lo que el Señor le había dicho. Él tomó a su esposa, tomó todo lo que tenía y se fue. Y llegó a la tierra donde Dios le había dicho que debía ir, a la tierra de Canaán. Y Dios le dijo en el versículo 7 lo siguiente: a tu descendencia daré esta tierra. Ahora, esta es una aclaración de parte de Dios y una expansión de la promesa que le había dado en los versículos previos. No solo Dios le estaba prometiendo hacer de Abraham una nación grande, sino que también engrandecería su nombre. Ellos heredarían la tierra, pero, y esto es importante, el Nuevo Testamento explica cuál era la descendencia a la cual Dios le había prometido esto. Pablo le dice a los Gálatas: ahora a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, a su descendencia. Y Pablo dice, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos. O sea, Pablo está diciendo, la promesa a Abraham no fue con el montón de hijos que tuvo Abraham, sino como de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. Entonces, el Nuevo Testamento interpreta esa promesa en Génesis 12 para decirnos que la promesa de Dios para Abraham no era solo darle un montón de hijos, una gran descendencia, sino darle una simiente a Cristo. Esa es la promesa de Dios para Abraham. Entonces, la promesa de Dios es que uno de los descendientes de Abraham, a él haría heredero de todas las promesas que Dios le hizo a Abraham. La promesa no era para una multitud como pensaba Israel. La promesa era para uno en particular. Y el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos afirma que esa simiente particular era Cristo. Entonces, en esta promesa que leímos ahora en Génesis 12, estaba incluida la promesa de uno que vendría de Abraham para bendecir a todas las naciones. Ahora, en Génesis capítulo 15, después de que Abraham rescata a Lot, quien había sido llevado como preso por 4 reyes, luego de que Abraham va y lo rescata, después de haber recuperado todas las riquezas de esos reyes, resulta que el rey de Sodoma llama a Abraham y le ofrece recompensarlo. Te voy a dar un montón de riquezas, recíbelas de mí. Ahora, Abraham ha escuchado la promesa de Dios: yo te voy a hacer a ti una gran nación. Abraham, habiendo escuchado esas promesas, entonces se niega a recibir el regalo del rey de Sodoma. Y él le dice esto: no lo recibo, ¿para qué? Para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Ahí vemos la fe de Abraham. Él sabía que Dios lo iba a enriquecer a él, no el rey de Sodoma. Y por eso no recibe los regalos. Entonces vemos cómo la fe de Abraham empieza a mostrarse en todo esto, no solo obedeciendo a Dios y saliendo de la casa de su padre, sino también en esto. Él sabía que Dios le había prometido enriquecerlo a él. No sería un hombre quien lo enriquece, no, sería Dios. Dios entonces en Génesis 15 vuelve a Abraham en una visión con el fin de reiterarle a él su fidelidad y sellar las promesas que le había hecho un tiempo atrás. Y vean lo que le dice en Génesis 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Como les digo, es obvio que Abraham tiene fe y que Abraham le ha creído a Dios.
Él salió de su tierra, dejó su parentela. Él creía firmemente que Dios cumpliría su palabra de darle un hijo. Él sabía que su esposa era estéril. Él sigue envejeciendo. Él no puede entender cómo es que esa promesa se va a cumplir en él. Y entonces él le dice al Señor lo siguiente en los versículos 2 y 3. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Entonces, Abraham ha escuchado la promesa: yo te voy a dar a ti un hijo. Y Abraham, pasan los años y él dice: pero Dios, no me has dado hijos. ¿Será que me va a heredar este Damaseno? ¿Será eso? Ese es tu plan. Abraham está tratando de armar esa promesa en su cabeza. Yo soy viejo, mi esposa está estéril, ¿cómo es que entonces Dios va a cumplir esa promesa? Vean lo que le dice el Señor en los versículos 4 y 5. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Dios había puesto a prueba la fe de Abraham, manteniéndolo todo ese tiempo sin hijos, sin cumplir esa promesa. Pero leemos en el versículo 6 lo siguiente: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dios, tú me vas a dar un hijo, porque tú lo has dicho. Y Dios lo justificó por su fe. Aquí tenemos la primera mención en la Biblia de la imputación de justicia sobre un hombre en toda la Escritura. ¿Cómo es que un hombre es salvo? Por medio de la fe. ¿Por qué? Porque la fe trae consigo la imputación de la justicia perfecta de Cristo. Y somos contados como justos por nuestra fe en el Señor. Después de esto, leemos que el Señor le dijo a Abraham lo siguiente: yo soy Jehová, versículo 7, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Entonces Abraham le dice a Jehová: ¿en qué conoceré que la he de heredar? Lo que Abraham desea es estar más firme en esa fe que lo había justificado a él. Y entonces Dios le concede la petición, y vean lo que dicen los versículos 9 al 17. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo eso y los partió por la mitad y puso cada mitad de una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Dios le asegura entonces a Abraham la realidad de una descendencia muy grande. Ella moraría en tierra ajena y sería esclava allí por 400 años. Los 400 años que Israel pasó en Egipto no fueron casualidad. Dios lo había planificado así desde mucho tiempo antes. Desde la eternidad sabemos. ¿Ok? Y esos 400 años que el pueblo de Israel, la descendencia de Abraham estaría en Egipto, sería para una razón.
para que llegara hasta el colmo la maldad del amorreo y entonces pudiera Dios sacar a su pueblo Israel y destruirlos a todos. Como leemos en Deuteronomio. Cuando Israel sale de Egipto, llega a la tierra de Canaán, ¿y qué le dice Dios a Israel? Destruye a todos los amorreos. No dejes a nadie vivo. ¿Por qué? Porque ahora sí ha llegado hasta el colmo la maldad de ellos. Entonces Dios le promete que van a estar esclavos 400 años. Dios le promete juzgar a esa nación que los iba a oprimir. Pero luego, ya de noche, leemos que Abraham veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales. Los animales han sido cortados a mitad, una mitad puesta aquí, la otra mitad enfrente, así todos los animales. Y Abraham se ve y ve una antorcha que pasa en medio de los animales partidos. En la antigüedad, esto no era otra cosa que la confirmación de un pacto. En la antigüedad, cuando dos hombres entraban en un pacto, lo que hacían era partir a un animal, dividirlo y pasar en medio de él. Y lo que ellos le estaban diciendo al hacer esta cosa, le estaban diciendo al otro: si yo no cumplo la condición del pacto que estamos haciendo hoy, que me pase a mí lo mismo que esos animales. Y el otro hacía lo mismo. Y el otro decía: si yo no cumplo mi parte del pacto, que me pase a mí lo mismo que a estos animales. Eso es lo que se hacía en la antigüedad. Bueno, eso es lo que Dios está haciendo. Yo te he prometido una gran descendencia, yo te he prometido un hijo. Esta es la prueba de que yo lo voy a cumplir. Yo estoy poniendo mi nombre en juego. Obviamente sabemos que Dios iba a cumplirlo. Pero Abraham quiere que Dios le confirme su promesa. Y eso es lo que Dios en su gracia y misericordia hace con eso, al partir esos animales así. Y leemos entonces a partir del versículo 18 lo siguiente: en aquel día, vean que eso es lo que hacían en la antigüedad cuando hacían un pacto. Bueno, eso fue lo que Dios hizo en Génesis capítulo 15. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos y los cadmeos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Y pasando en medio de los animales, Dios le estaba demostrando a Abraham la imposibilidad de que él no cumpliera eso. Ahora, desde la perspectiva de Abraham, los años siguen pasando. Y Abraham sigue sin ¿qué? Sin hijo. Él se hacía más viejo, Sara seguía siendo estéril, y la promesa de Dios no se hacía realidad. El testimonio de la Biblia en Génesis 16 es que en un momento de debilidad en su fe, pecando contra el Señor, queriendo hacer realidad esa promesa de Dios por sus propios medios, Sara le dio a Abraham a su sierva, a Agar. Y por medio de ella Abraham tuvo un hijo, Ismael. Abraham tenía 86 años de edad. 13 años entonces pasan. Abraham piensa que Ismael era ese hijo prometido, por medio del cual Dios cumpliría su promesa, esa promesa que le había dado años atrás. Pero en Génesis capítulo 17, entonces Dios le aparece ahora a Abraham para hablarle, para revelarle aún más y confirmar aún más esa promesa que le había hecho a él. Y vean lo que le dice en Génesis 17, de los versículos 1 al 8. Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham,
porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. 13 años después ocurren estas palabras en la vida de Abraham. Dios estaba confirmando el pacto que había hecho con él, progresando la revelación de su promesa. Y allí Dios le promete a Abraham una descendencia muy grande, reyes, una realeza y una tierra. Y para confirmar la promesa, para decirle a él esto es una realidad, le cambia el nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de una muchedumbre o padre de una multitud. Pero noten algo muy importante. Estas promesas eran incondicionales de parte de Dios para con Abraham. Es decir, Dios era quien iba a hacerlas una realidad. Él le dice, te multiplicaré, haré naciones de ti, te daré a ti, seré el Dios de ellos. Se trata de promesas incondicionales hechas a Abraham por Dios. Pero noten la diferencia que hay con lo que Dios sigue diciéndole a Abraham a partir del versículo 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto. ¿Qué significa guardar? Lo obedecerás o lo cumplirás. Obedecerás mi pacto. Tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardéis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Ese es el pacto. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Es por eso que Esteban en Hechos capítulo 7, versículo 8, le llama al pacto con Abraham el pacto de la circuncisión. Lo que debemos notar aquí es el cambio en el lenguaje de Dios. Pasa de un lenguaje incondicional a un lenguaje ¿qué? Condicional. Usted debe circuncidarse, a usted y todos sus hijos, todos los que sean de su descendencia. Todo lo que usted compre, el esclavo que usted compre, lo tiene que circuncidar. Porque el que no se circuncide, ¿qué? Será cortado de mi pueblo. ¿Por qué? Porque ha violado mi pacto. Entonces el pacto con Abraham, que vemos aquí, podía ser violado. Podía ser quebrantado. Ya no es te multiplicaré, te daré, sino tú guardarás, tú harás. Ese es el lenguaje ahora. La responsabilidad ahora cambia de sujeto. Ya no se trata de Dios comprometido, sino de Abraham haciendo algo, comprometiéndose ahora con Dios. Él y su descendencia después de él. Y esta es la primera vez en la que Dios requiere la obediencia del patriarca como una condición del pacto hecho con él. La primera vez. Y todo comienza con la frase que el Señor le dice en el versículo 1. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí. ¿Y qué? Y sé perfecto. Sé perfecto. Estas palabras debieron haber puesto a temblar las rodillas de Abraham.
Abraham debía confiar en ese Dios, pero ahora se le revelaba la necesidad de obedecer perfectamente para poder heredar las promesas de Dios. Ahora, lo que Abraham debía hacer era circuncidarse a él, como dijimos, y a todo varón que descendiera de él, todo comprado por su dinero. Y debía hacerlo no por un tiempo limitado, no por 100 años, 400, no, perpetuamente. Todo el que fuera hijo de Abraham, descendiente, debía ser circuncidado perpetuamente. ¿Cuál era el resultado de desobedecer este mandamiento? El mandamiento en este pacto era ser cortado, era no ser parte más de ese pacto, ser cortado como un transgresor del pacto con Abraham. Y significaba ser excluido de la membresía del pacto de Dios. Dios entonces estaba diferenciando a su pueblo del resto de la humanidad. ¿Ven lo que está haciendo Dios? Dios ahora está diferenciando a su pueblo del resto de la humanidad. ¿Cómo? Con la circuncisión. Todos ustedes deben circuncidarse. ¿Para qué? Porque ustedes son mi pueblo. Eso es la marca para ustedes. Dios estaba separando a Israel de las demás naciones de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estaba separando Dios a Israel de las demás naciones? ¿Cuál era la promesa? La simiente prometida. Todo tiene un plan. Dios está avanzando en ese plan. Ahora está separando a Abraham de todas las naciones. ¿Por qué? Porque de él vendría el Mesías, la simiente prometida. Abraham, ninguno de los hijos de Abraham se podía juntar con alguien que no fuera circuncidado. No se podían unir porque eran un pueblo aparte. En riesgo estaba la promesa si el pueblo de la descendencia de Abraham se mezclaba con los otros pueblos. Dios no iba a permitir eso. ¿Y cómo lo hizo? Separando a Israel de todas las naciones por medio de la circuncisión. Vean lo que dice en el versículo 15 de Génesis 17. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Ojalá sea Ismael el hijo de la promesa. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Ese pacto, la promesa vendría de Isaac, no de Ismael. Él es el hijo de la promesa. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Como dijimos, Abraham, pasaban los años, Abraham no veía el cumplimiento de la promesa de Dios. Decide entonces tomar acciones en sus propias manos. Tiene un hijo con Agar, Ismael. Él piensa que ese es entonces el hijo de la promesa. Pero Dios le dice que no era Ismael, era Isaac. Abraham sabe que ya él está viejo, tiene 100 años. Sara tiene 90. Y es estéril tras de eso. No solo es vieja, es estéril. Pero Dios le confirma y le promete que Sara tendría un hijo de Abraham. El Dios Todopoderoso podría hacerlo. Y sería con ese hijo, con Isaac, con quien Dios confirmaría su pacto para con la descendencia de Abraham.
¿Qué significa Isaac? Risa. Eso significa. Sara se rió y le puso a su hijo Isaac, el hijo de la risa, el hijo del gozo, el hijo que trae gozo. Entonces, no solo estaba Dios separando a Abraham y a sus descendientes de los demás pueblos de la tierra, sino que Isaac estaba siendo aún más separado de los hijos circuncidados de Abraham. ¿Por qué? Porque Ismael fue circuncidado también. Pero la promesa vendría de Isaac, no de todos los hijos circuncidados de Abraham, sino de Isaac. Entonces era la simiente de la mujer. Ahora es la simiente de Abraham. Ahora es la simiente de Isaac. ¿Ven la progresión? ¿Ven cómo Dios va ampliando cada vez más su promesa? Antes era un hombre cualquiera. Después era un hijo de Abraham. Ahora no era alguno de los hijos de Abraham, no era de Isaac. Más adelante vamos a ver que sería de la tribu de Judá, de Jacob, de la tribu de Judá, de David. ¿Me explico? Dios va ampliando en su progresión de la revelación de su promesa de salvación poco a poco, paso a paso. Abraham aquí tenía dos hijos, Ismael e Isaac, pero Dios le dice, no es Ismael. Los dos circuncidados, uno a los 13 años, el otro a los 8 días de nacido. Pero no sería de Ismael, sería de Isaac. Dios estaba cada vez más especificando más su promesa. Dios entonces estaba poniendo, por así decirlo, una muralla entre las naciones del mundo e Israel por medio de la circuncisión y también una muralla de separación entre los hijos de Abraham. Versículos 23 al 27 de Génesis 17. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Vean lo que dice Mateo capítulo 1. Escuchen. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Versículo 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. Hijo de David, de Abraham, y empieza con la descripción de la descendencia de Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Cristo. Todo esto nos debe hacer nosotros ver qué tan superficialmente leemos nosotros las Escrituras. ¿Cómo fallamos en no meditar en todas estas cosas? Nosotros leemos la genealogía de Mateo, la genealogía de Lucas y decimos, oye, mira qué interesante. ¿Cómo describe? Mateo está demostrándole a los judíos que Cristo es el Mesías prometido a Abraham. Eso es lo que Mateo está haciendo. Lucas está demostrando que Jesús es el hijo prometido a Eva. Ese hombre que vendría a salvar a su pueblo. Y lo hace ligando toda esa genealogía a Adán y después a Hijo de Dios. Mateo está demostrando, vean, lo que le fue prometido a Abraham está en Cristo. Ahora, eso le fue confirmado a Abraham en Génesis 21. Moisés nos cuenta
que Sara descubre a Ismael burlándose de Isaac. Entonces Sara le dice a su esposo que eche a Agar y a Ismael de su casa. Y Sara le dice, porque no ha de heredar con Isaac mi hijo. Dios no le ha prometido a Ismael nada de lo que le corresponde a mi hijo. Sácalos de aquí. Aparentemente Sara tenía más claras las palabras de Dios, las promesas de Dios, que Abraham. Abraham, nosotros leemos que le parecieron graves las palabras de su esposa. Echar a Ismael, es hijo mío, ¿cómo lo voy a sacar? Y vean lo que le dice Dios en el versículo 12 del capítulo 21. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Sara sabía lo que Dios había dicho. Es en Isaac que te será llamada descendencia. Entonces, saca de aquí a Ismael. Él no tiene por qué heredar con mi hijo. De él son las promesas. Abraham, quizás por fe o falta de fe o algo, no siente grave esas palabras, pero Dios le vuelve a recordar, yo te dije a ti. No tengas como algo grave lo que te dijo Sara, porque yo te he prometido aquí que en Isaac te será llamada descendencia. Y Dios le vuelve a repetir su promesa. Abraham entonces se levantó muy de mañana, leemos en Génesis 21, y entonces despide a Agar y a Ismael y los envió lejos. ¿Por qué? Porque la promesa era para Isaac, no para todos los hijos circuncidados de Abraham. Eso es muy importante. La promesa era para Isaac. Ismael era hijo de Abraham, era circuncidado, pero para él no eran las promesas de Dios en el pacto con Abraham, eran para Isaac. Ahora, unos años después, sucede que Dios vuelve a llamar a Abraham, pero esta vez con el propósito de probarlo. En Génesis 22. En Génesis 22, versículos 1 y 2 leemos, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta es una verdadera prueba de fe en Dios. Y Abraham obedeció inmediatamente la voz del Señor. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Vemos alguna duda en el accionar de Abraham? Ninguna.
Al tercer día, dice el versículo 4, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Y vean lo que le dice. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. No era que lo tenía que sacrificar. ¿Por qué Abraham piensa que él va a volver con Isaac? Si Dios le ha dicho que lo tiene que sacrificar. Tres días después, entonces, ya en Moria, sube con Isaac, con la leña. Es Isaac el que carga la madera sobre su espalda. Abraham hace todos los preparativos para el sacrificio. Abraham ata sus manos, lo pone sobre el altar, toma su cuchillo para sacrificar a su hijo, y de pronto, justo antes de que la mano de Abraham clave ese cuchillo en el cuerpo de su hijo, Abraham oye una voz del cielo que le dice en el versículo 11, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. El libro de Hebreos capítulo 11 afirma que Abraham lo hizo creyendo que Dios, quien le había prometido una descendencia en Isaac, le daría todas sus promesas. Y que entonces, si Dios le había ordenado a él sacrificar a su hijo, pero además le había dicho que en él serían realizadas y cumplidas las promesas, Dios tendría que resucitar a Isaac. Por eso agarró el cuchillo y lo iba a matar. ¿Por qué? Porque Abraham por la fe dijo, ok, Dios me dijo que en Isaac me sería dada todas las promesas, pero ahora me está diciendo que lo mate, que lo sacrifique. La única manera de que esa promesa se cumpla es que Dios, después de que yo lo mate, lo resucite, entonces lo voy a sacrificar. Y Dios vio la obediencia y la fe de Abraham y le dijo, tranquilo, no lo mates, no lo sacrifiques. Yo sé y conozco tu fe. Por eso Abraham le dijo, y vean que ya Abraham sabía que Dios tenía que resucitarlo, porque le dijo a sus siervos, quédense aquí, y nosotros iremos allá, adoraremos a Dios y volveremos, dice. Él no dice, y volveré a ustedes, no, dice, y volveremos. Ahí vemos la fe de Abraham en la palabra de Dios. Una enseñanza para todos nosotros que dudamos tanto de la palabra de Dios. Abraham entendió que si Dios me decía que yo tengo que sacrificar a mi hijo, a mi único, eso es lo que tengo que hacer, sin dudarlo. Y Abraham así lo hizo. Suponiendo que Dios tendría que traerlo de los muertos. Vean escuchen lo que dice el autor a los Hebreos, Hebreos capítulo 11. Dice, escuchen, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Esto era una parábola de lo que Dios haría en su Hijo Jesucristo. Pero Abraham entendía que Dios lo iba a tener que traer de los muertos para poder cumplir su promesa. Y entonces Abraham, con toda la fe, iba a sacrificar a su hijo. Dios entonces ve su fe, detiene la mano de Abraham y más bien que le da un carnero para ser sacrificado en lugar de su hijo. Y luego de esto, el ángel de Jehová viene a Abraham y le confirma ese pacto que había hecho con él previamente. Leamos lo que dice Génesis 22, versículos 16 al 18. Por mí mismo he jurado, dice Jehová,
que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Versículo 18. Entonces, por causa de la fe de Abraham, le plació a Dios confirmar una vez más la promesa que le había dicho unos años antes. No solo le aseguró multiplicarlo, sino que le volvió a recordar nuevamente esa promesa de una simiente que vendría de él particular, que heredaría la tierra y la cual bendeciría a las naciones. Y así fue como el pacto de gracia fue revelado en ese pacto de Abraham. Ahora quiero que veamos rápidamente la teología del pacto abrahámico. Porque aquí tenemos algo que debemos tener muy claro qué fue lo que sucedió en el pacto de Dios con Abraham. A lo largo de la historia de la iglesia, se ha dado un debate entre la continuidad y la discontinuidad de las escrituras. Los gnósticos, por ejemplo, en los primeros siglos de nuestra era, rechazaron todo el Antiguo Testamento. Ellos pensaron que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios perverso, un Dios malo. ¿Por qué? Porque ellos creían que todo lo material era malo, y si ese creador había creado los cuerpos, tenía que ser un Dios malo, ¿verdad? Ellos creían que solo el alma, el espíritu del hombre era algo bueno, pero que nuestros cuerpos eran malos. Entonces ellos rechazaron el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque entendían eso. Los sionistas cristianos en nuestros tiempos, por ejemplo, ellos creen en una estricta continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y entonces ellos le han enseñado a la iglesia que ellos deberían buscar reconstruir, por ejemplo, el templo judío. Le mandamos plata a Israel, tomen, mucha plata, para que puedan tener dinero para reconstruir el templo. Ellos creen que deben volver a restablecer ese sistema sacrificial, porque para ellos no existe ninguna diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Y este debate es importante en la teología pactual. ¿Qué continuidad y discontinuidad hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? Y eso es importante específicamente en el entendimiento que tengamos del pacto con Abraham. Y para ilustrar esto, quiero mostrarles algunas diferencias entre el entendimiento de nuestros hermanos presbiterianos y el entendimiento de nuestros hermanos dispensacionalistas con respecto al pacto con Abraham. La teología presbiteriana, por ejemplo, los presbiterianos son hermanos reformados, pero ellos, por la teología pactual que tienen, ellos creen que el pacto de gracia fue hecho también con Abraham. Entonces, si el pacto de gracia fue hecho con Abraham, entonces fue hecho también con su simiente. Y ellos creen que fue hecho con su simiente natural, física, ¿verdad? Entonces ellos dicen, si el pacto de gracia fue establecido con Abraham y con su descendencia, entonces el nuevo pacto con los creyentes fue hecho con los creyentes y con su descendencia. Entonces, así como Abraham circuncidó a sus hijos, porque estaban en el pacto de gracia, entonces nosotros los creyentes tenemos que bautizar a nuestros bebés, porque son parte del nuevo pacto. ¿Me explico? Eso es lo que ellos creen. Pero ellos lo creen así, ¿por qué? Porque ellos ven una continuidad en el Antiguo Testamento, específicamente en el pacto abrahámico.
Y ellos creen que el pacto abrahámico es el pacto de gracia. Entonces, lo que ellos ven es un solo pacto de gracia administrado en diferentes épocas de la historia, con Abraham, con David, ¿verdad? Pero el mismo pacto. Y finalmente con Cristo. Los dispensacionalistas, por el contrario, no buscan una continuidad, sino una discontinuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Una discontinuidad de los pactos. El dispensacionalismo básicamente enseña que Dios tiene dos pueblos. Israel, esa simiente natural de Abraham, y la iglesia, la simiente espiritual. Para ellos, Israel como etnia, como pueblo físico, continúa siendo el pueblo de Dios. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros escuchamos de los dispensacionalistas. Israel es el pueblo de Dios. Y Dios tiene entonces en ese sistema dispensacional dos propósitos distintos, uno para cada uno de esos pueblos. Por eso ellos creen que en el reino milenial, que vamos a discutir al final, en el reino milenial, entonces se va a establecer el templo y se va a restablecer otra vez todo el sistema sacrificial de Israel. Lo cual sería una blasfemia. Porque todo ese sistema sacrificial, dice la Biblia, tipificaba a Cristo y su sacrificio. Entonces, ¿para qué va a poner Dios otra vez sacrificios en Israel en ese supuesto reino milenial? Bueno, pero ellos ven esa discontinuidad. ¿Por qué? Porque ven a Israel como un pueblo de Dios, como el pueblo de Dios, y a la iglesia. Y Dios con dos propósitos, uno distinto para cada uno de esos pueblos. En el Antiguo Testamento Dios le prometió a Abraham hacerle una gran nación, gobernando el mundo por medio del Mesías, quien gobernaría ese mundo desde el trono terrenal de David. Según ellos, entonces Dios se propuso, cuando el pueblo judío rechazó al Mesías, entonces Dios se propuso irse tras la iglesia. Una vez que Dios terminara de tratar con la iglesia, entonces se vuelve ¿a quién? A Israel, para tratar finalmente con ellos. ¿Cuál es el error de ambos sistemas? Bueno, que los presbiterianos abogan por una continuidad y los dispensacionalistas abogan por una discontinuidad total entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Como yo les he estado diciendo, lo que debemos, la manera en que nosotros debemos entender las Escrituras es de una revelación progresiva, en donde el Antiguo Testamento nos da las promesas que son cumplidas y manifestadas en el Nuevo Testamento. No hay una continuidad completa ni hay una discontinuidad abrupta, sino una promesa, una revelación progresiva de una promesa que finalmente es revelada en el Nuevo Testamento. Ambos testamentos están unidos, uno en promesas y el otro en el cumplimiento y la revelación de esas promesas. ¿Cómo debemos entender entonces el pacto con Abraham? La clave entonces se encuentra en entender esa continuidad y discontinuidad entre el antiguo y el nuevo pacto. La manera en que los bautistas han entendido el pacto con Abraham es que en ese pacto, tanto el pacto de gracia como el pacto de obras habían sido revelados. El principio de obras, manifestado en la descendencia natural o física de Abraham, y el principio de gracia manifestado a la simiente espiritual de Abraham. El pacto abrahámico entonces es una dicotomía, por así decirlo. Tiene dos lados, es como una moneda con dos lados. Por un lado, el pacto abrahámico contenía un principio de obras para la simiente física de Abraham, que como veremos era circuncidarse y obedecer a Dios. Y por otro lado, el principio de gracia para la simiente espiritual de Abraham, que incluía, que requería la fe.
Es decir, la naturaleza del pacto abrámico es doble. Y esa dicotomía la vemos en Génesis 17. ¿Se acuerdan? Los primeros versículos nos hablan a nosotros, nos dan un lenguaje a nosotros incondicional. Dios va a hacer esto. Pero en la segunda parte de Génesis 17 nos trae a nosotros un lenguaje condicional. Si ustedes no hacen esto, serán cortados de mi pueblo. Dos lados de una misma moneda. Un principio de obras, circuncídense para poder ser parte de mi pueblo y obedezcan para poder ser parte de mi pueblo. Y por otro lado, la promesa de yo seré su Dios. Incondicional. Vayamos a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Recuerden Gálatas. Gálatas está siendo escrito por el apóstol Pablo a una iglesia que ha decidido rechazar el evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. Y ha decidido ir por obras ahora, circuncidándose, cumpliendo las obras de la ley. Y Pablo dice, ustedes han adoptado un evangelio falso. Y toda la carta de Pablo a los Gálatas trata de eso, de cómo ellos se han desviado y han dejado el evangelio de la gracia y han decidido seguir ahora por obras. Entonces Pablo está defendiendo el evangelio. Pablo está defendiendo esa promesa de Dios desde el principio de la creación. Y vean cómo lo hace en Gálatas capítulo 4. A judíos. Gálatas 4, versículos 21 al 31. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. Literalmente son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, dice Pablo, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Pablo está diciendo, ustedes saben por qué los judíos, esos judaizantes, están persiguiendo a la iglesia. Porque es lo mismo que sucedió en la casa de Abraham, Ismael persiguiendo al hijo de la promesa, burlándose de él. Lo mismo está pasando ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Pablo está aquí argumentando con términos pactuales. Y Pablo está interpretando aquí la manera correcta de ver el pacto abrahámico. Él está aclarando, inspirado por el Espíritu Santo, su entendimiento del acuerdo que Dios hizo con Abraham en el Antiguo Testamento para defender el Evangelio. Los judaizantes le estaban diciendo a los creyentes, ustedes tienen que circuncidarse si quieren ser parte del pueblo de Dios. Ustedes tienen que cumplir la ley de Dios si quieren ser parte del pueblo de Dios. Ese no fue el Evangelio que Pablo les predicó a ellos. Pablo está defendiendo eso. Lo segundo que debemos ver es que Pablo defiende el Evangelio con una alegoría. Él lo dice ahí, esto es una alegoría. Y es una alegoría para mostrar las diferencias entre los dos hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Esos dos hijos, dice Pablo, son una alegoría para nosotros.
Lo otro que debemos tener claro es que Pablo afirma que el pacto abrámico son dos pactos. Él lo dice ahí, ¿verdad? Son dos pactos. Y eso lo hace ilustrándolo con las dos mujeres, con Agar y con Sara. Entonces, no solo eran los hijos de Abraham simbólicos, sino que sus madres también lo eran. Sara y Agar. Agar e Ismael, según Pablo, Agar representaba el pacto condicional hecho con Abraham. Ese pacto de obras que guiaba a los hombres ¿a qué? A la esclavitud. Ismael, de igual manera, siendo su hijo, representaba el pacto de obras. Porque su nacimiento no tuvo nada sobrenatural. ¿Qué hizo Abraham para tener a Ismael? Se juntó con Agar. Algo natural. Pero el nacimiento de Isaac fue sobrenatural. Porque Dios tuvo que romper la esterilidad de Sara y además la vejez de ambos. No tuvo nada sobrenatural el nacimiento de Ismael. Él fue concebido por Abraham intentando tenerlo a él por obras. Ismael vino del esfuerzo de Abraham, no de la promesa de Dios. Por las obras de Abraham. Así vino Ismael. Entonces Ismael y Agar representaban el pacto de obras, que lleva a los hombres ¿a qué? A la esclavitud. Eso es lo que dice Pablo. El nacimiento de Ismael no requería que Abraham tuviera fe, ¿verdad? Solo se juntó con Agar y ya. Pero el nacimiento de Isaac requería de Abraham la fe. Él debía creer la promesa de Dios. De la misma manera, así como ocurrió con Ismael, la simiente natural y física de Abraham, es lo que está diciendo Pablo, ocurre con ellos. Ellos son esclavos. Ellos están bajo el pacto de obras por ser descendientes físicos de Abraham, así como Ismael. Sara e Isaac, por el contrario, Sara representaba, según Pablo, el pacto incondicional. Sara representaba el pacto de gracia que le había sido revelado a Abraham. Isaac, como deja claro el Antiguo Testamento, nació sobrenaturalmente, de padres en extrema vejez, de una madre anciana y estéril, de la esposa de Abraham, no de la esclava, y de acuerdo a la promesa que Dios le había dado a él, no por sus esfuerzos, sino por la promesa de Dios. Y a pesar de que tanto Isaac como Ismael eran hijos de Abraham, solo Isaac era el hijo de la promesa, mostrando Dios en ellos la diferencia entre el pacto de obras y el pacto de gracia. Un doble pacto hecho con Abraham. Entonces, ¿cómo interpretamos la alegoría de Pablo? Es importante notar, como dijimos, que para Pablo estas dos mujeres representaban dos pactos. Pero mucho más importante es entender que representan los dos pactos hechos por Dios con Abraham. Eso es todo el argumento del apóstol. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, es lo que dice el versículo 22. Los judaizantes deseaban lograr que los gentiles, como hijos espirituales de Abraham, se circuncidaran, volviendo así a la ley. Si no se circuncidaban, era su argumento, ellos dejarían de ser parte del pueblo de Dios. Como decía que Génesis 17, ¿verdad? Si ustedes no se circuncidan, ustedes no son hijos de Abraham. No son parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, circuncídense y sigan la ley. Pero Pablo refuta esos argumentos interpretando el pacto abrahámico. Y lo hace usando esta alegoría, por cual nos dice a nosotros que la descendencia natural de Abraham es o representa el pacto de obras, la descendencia física. Pero la descendencia espiritual, todos aquellos que tienen fe, representan el pacto de gracia. Isaac
la promesa. El pacto de obras entonces fue establecido con la simiente física de Abraham. Ellos debían circuncidarse. Todos los hijos físicos de Abraham, si no eran parte del pueblo de Dios, pero los que tenían fe eran parte de la descendencia espiritual de Abraham, parte de la Jerusalén de arriba, dice Pablo. La espiritual, la que da hijos para libertad. ¿Qué hizo el pacto de obras con los hombres? Los llevó a la esclavitud. ¿Qué hizo la promesa de Dios en el Evangelio? Dio hijos, ¿para qué? Para libertad. Vean lo que Pablo les dice. Solamente los hijos de la promesa, aquellos que nacían del Espíritu, como Abraham, creyendo la promesa de Dios, eran los verdaderos hijos de Abraham. En Gálatas 4:26, Pablo dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y le dice en versículo 31, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. En Gálatas 3:7 dijo: sabed por tanto que los que son de la fe, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. El mismo argumento de Pablo en Romanos. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces el pacto de Abraham era un pacto con dos lados. Por un lado, Dios había prometido el pacto de gracia, un pacto incondicional, salvarlos a ellos por la fe, a esa descendencia espiritual de Abraham. Pero por otro lado estaba, ¿qué? Haciendo un pacto de obras con Abraham. Tú y tu descendencia deben circuncidarse para ser parte de mi pueblo. Si no, serán cortados. Y el propósito de ese pacto incondicional hecho con Abraham era separar a Abraham del resto de las naciones y a sus hijos. ¿Para qué? Para proteger la promesa hecha en el pacto de gracia, que era el Señor Jesucristo. Entonces vamos a hacer un break aquí y volvemos en 15 minutos.